Como dice aquella canción que siempre nuestra hermana Mary canta, estamos juntos otra vez. Estamos juntos alrededor de la palabra del Señor. Estamos juntos porque necesitamos más del Señor. Queremos más del Señor. Queremos conocer más su palabra. Queremos experimentar más de su presencia. Queremos experimentar la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. Y qué mejor que exponernos a la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por estos hermanos que se conectan siempre, Señor, alrededor de tu palabra. Y yo sé que tú no nos defraudas, porque tú vienes para aquellos que te esperan con un corazón humilde y quebrantado. Gracias, bendito Dios. Nuestras vidas están en tus manos, Señor. Glorifícate, glorifica a tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, Señor. Buenas noches, mis hermanos. Y ha pasado ya una semana del último jueves, donde se estaba conmemorando, se estaba llevando a cabo el Día Nacional de Oración por el país. Y habíamos tenido un lindo grupo compartiendo la palabra, pero había otros hermanos que no estuvieron. Entonces yo, a modo de repaso, simplemente vamos a arrancar esta noche desde el capítulo 2, y dice la palabra así en el verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. Primera advertencia que nos da el Señor. Nadie os engañe. Va a venir un tiempo de mucho engaño sobre el mundo, y en particular sobre aquellos que han sido escogidos por el Señor Jesucristo para creer el bendito Evangelio, ¿no es cierto? Y debemos velar y orar. Y dice la palabra, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y el otro día me quedé con las ganas de hablar un poquito acerca de a qué hace referencia la Biblia cuando habla de la apostasía. Porque de hecho son dos motivos, dos razones por las cuales todavía la venida del Señor no se va a producir. Y una es porque es necesario, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. O sea que yo interpreto que primero va a venir la apostasía y a consecuencia de ello va a venir la manifestación del hombre de pecado. Por eso es muy importante, mis hermanos, definir esta palabra apostasía. De hecho, en las Biblias en inglés, en la King James y en otras versiones, habla de falling away, caer lejos, sería la traducción, ¿no es cierto? Caer lejos, porque si uno va a lo que es la palabra apostasía, es negar la fe, volverse atrás, ¿no es cierto? Renunciar. Pero mis hermanos, yo quiero enfocarme o enfatizar en esto. La apostasía es caer, en primer lugar es caer. Ustedes se acuerdan cuando Pablo, hablando allí a los de Galacia, les dice que aquellos que quieren volver a la ley, aquellos que quieren la observancia de la circuncisión y de los ritos judaicos, dice que han caído de Cristo, de la gracia han caído. Y mis hermanos, la apostasía, el negar al Señor, es esto, caer de la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Y de qué manera vemos? Una es que cuando volvemos a la religiosidad, cuando volvemos al legalismo, mi hermano, cuando creemos que la obra de Cristo no es suficiente para nuestra salvación, creemos que tenemos que agregar algo nosotros. No puede ser que sea tan barato, ¿no es cierto? Pero yo te digo, la salvación es gratuita, pero no barata, mi hermano.
A vos no te costó nada, solamente creer, pero al Señor le costó todo, mi hermano. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y mi hermano, nosotros podemos decir, amamos mucho, pero no tenemos la capacidad de dar en la misma proporción de lo que muchas veces sentimos ese amor. ¿No te pasó? Una madre quisiera dar mucho más a sus hijos, ¿no es cierto? Pero a veces la falta de medios, la pobreza, ¿no es cierto?, distintas circunstancias, impiden que una madre dé mucho más a sus hijos. O puede ser un padre, un hermano, ¿no es cierto? Pero qué lindo que a Dios no lo limita nada. Dice, aquel que no escatimó a su propio Hijo, no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas. Y mis hermanos, esto es lo que quiero que veamos en esta noche. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ese caer de la gracia de Dios. Es el rebelarse, sería la otra palabra. Porque apostasía, a veces uno dice, se enfrió, dejó de venir a la iglesia. Pero ¿sabes qué, mi hermano? En esta noche siento de enfocarme no tanto en los que ya no están en la iglesia, sino en los que están en la iglesia, pero pueden estar en apostasía, mi hermano. Porque apostasía es apartarse, es rebelarse, es tener una rebelión contra alguien. Eso es una apostasía, una rebelión. Mis hermanos, la fe, el cristianismo no es una nueva religión, no es una religión más. El cristianismo es Dios viniendo a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido, mi hermano? En primer lugar, se había perdido el propósito original de Dios, de que el hombre fuera el representante de Dios aquí en la tierra, que uno manifestara el carácter de Dios, que toda la creación supiera que hay un Dios que ama, que es creador, que es sabio, que es omnipotente, omnisapiente. ¿Por qué? Porque cada uno de aquellos descendientes de Adán y Eva iban a llevar la imagen de Dios a la creación. El hombre cae en pecado y esa imagen se desdibujó, ¿no es cierto? Y después vemos cómo el hombre no solo cae en pecado, sino que también, mis hermanos, va a transmitir esa naturaleza pecaminosa a sus descendientes. Y muchas veces cuando oramos por sanidad decimos, Dios no me creó así, Dios me creó perfecto, ¿no es cierto? Y entonces yo me niego. No, mi hermano, al que creó perfecto fue a Adán y a Eva. Después del pecado, después que Adán y Eva pecaron, el pecado fue transmitido a la descendencia. Y entonces allí nosotros heredamos las consecuencias del pecado. Acuérdense que cuando Dios dijo, ciertamente el día que comieres de él o que desobedecieres o que pecares, ciertamente morirás. Y no es que cayeron fulminados allí al comer de aquel fruto prohibido. No es cierto, porque siguieron vivos físicamente. Espiritualmente fueron apartados de Dios, ahí murieron espiritualmente. La muerte espiritual es una separación de Dios, es no poder percibir a Dios, no poder tener comunión con Dios, ¿no es cierto? Pero esa muerte espiritual, préstame atención, la muerte espiritual, lo que pasa en el espíritu se transmite a la mente, al corazón de la persona y por ende llega aún a nuestra parte física. Por eso, mis hermanos, tenemos que aprender a vivir, a crecer, a fortalecernos en el espíritu. Y les doy gracias a Dios por ustedes que en esta noche han decidido alimentarse con la palabra de Dios. Sus espíritus van a salir fortalecidos en esta noche. Oh, gloria al nombre del Señor. Y cuando tenemos un espíritu fuerte, mi hermano, no el Espíritu Santo, sino el espíritu del hombre, es fortalecido con la presencia del Espíritu Santo, pero también porque recibimos la palabra que alimenta nuestras almas, nuestros espíritus, y porque bebemos esa agua de vida que Jesús nos prometió. Y somos vivificados. Acuérdense, oh Dios, acá hay una palabra. El Señor dice, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros,
aquel que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará vuestros cuerpos mortales. Pero mi hermano, esto no es un talismán, no es una pata de conejo donde nosotros la vamos a repetir y confesar y creemos que ya va a estar. No, nota, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos es el Espíritu Santo, el espíritu de vida en Cristo Jesús, que necesita que nosotros le obedezcamos, nos rindamos a Él para que Él pueda manifestar su vida, su poder vivificante en nuestro espíritu en primer lugar. Acuérdense que el Espíritu vino a morar en nuestro espíritu y es a través del espíritu nuestro que va a ir manifestando a las distintas partes de nuestro ser. Gloria a Dios. Dice que el espíritu alegre hermosea el rostro. Cuando el espíritu del hombre es vivificado por el Espíritu Santo, eso se va a transmitir y se va a ver en el rostro, pero también en los miembros de nuestros cuerpos. Yo lo creo, mi hermano, esa es la obra de la cruz. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Eso es la fe en el Hijo de Dios. Ese es el verdadero cristianismo, mi hermano. Cristianismo no es una relación. Cristianismo tampoco es una relación. Cristianismo es una eterna comunión, porque un día nos hemos unido a Cristo Jesús cuando creímos y le recibimos en nuestros corazones como el Señor y Salvador. Él nos hemos hecho uno con Él. Acuérdate que la palabra del Señor dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ya no hay relación, ya hay una unión íntima, indestructible, que va a durar por toda la eternidad. Gloria al nombre del Señor. Si Cristo está en ti, mi hermano, nueva criatura sos. Ya sos una nueva naturaleza. Criatura no habla de un nenito, como decimos comúnmente. Criatura habla de un nuevo tipo de creación. Ya no somos de carne y hueso solamente, ahora somos seres espirituales. Aleluya, que tenemos la misma naturaleza de Dios. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En esta noche recibe esa vida, llénate de la vida del Espíritu Santo y esa vida va a vivificar tu cuerpo mortal. En el nombre de Jesús, Padre, ahora, da un toque a mis hermanos. Toda artritis, toda cosa que está disfuncional, en el nombre del Señor Jesús. Problemas de la vista, en el nombre del Señor Jesús. Ahora viniste para que tengamos vida y vida en abundancia. Ahora, Espíritu Santo, vivifica estos cuerpos que están esperando, que están confiando en ti. Aleluya. Contra toda afección respiratoria, cardíaca, de diabetes, en el nombre del Señor Jesucristo. Tú viniste a dar sanidad, libertad a los cautivos. Aleluya. Tú me ungiste, Señor, para venir y dar buenas nuevas a los pobres. Aleluya. Me has enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. A sacar de la cárcel a los oprimidos. Gloria al nombre del Señor. Para eso vino el Hijo de Dios, para hacerte libre. Y me van entendiendo, mis hermanos. Esto es ser cristiano. Mi hermano, lo demás, si no crees en esto, estás cayendo fuera de la gracia de Dios. La gracia de Dios es abundante, pero tenés que recibirla. Así como Pablo le escribía allí a los de Corinto en la segunda carta, en el capítulo 6. Dice que los amonestaba para que no recibiesen en vano la gracia de Dios. Aleluya. He aquí hoy el día aceptable. He aquí hoy es el día de salvación. No esperes hasta mañana. No dejes para mañana. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de tu sanidad. Hoy es el día de tu milagro. Hoy es el día de la manifestación gloriosa de Dios en tu vida, mi hermano. Hoy, no hoy. Gloria a Dios. La palabra mañana la inventó Satanás. Porque dice, no, mañana voy a hacer esto. Mañana me voy a consagrar a Dios. Mañana voy a orar. Mañana voy a encerrarme a buscar a Dios. Pero Dios te dice aquí, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de dejar el pecado. Hoy es el día de ser transformado en un santo, en una mujer virtuosa, como dice Proverbios 31. Gloria al nombre del Señor. Mis hermanos, ¿qué es ser cristiano?
ser cristiano. El mundo estaba plagado de religiones cuando Jesús vino a este mundo. Muchas religiones había, de hecho, el budismo, el taoísmo, el confucianismo y tantas otras religiones, sacando el Islam, que el Islam vino en el año 638 de la era cristiana. Todas las demás religiones son anteriores al cristianismo. O sea que había montones de religiones. Dios no, de tal manera amó Dios al mundo que le iba a dar una religión más. No. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree reciba la vida. Aleluya. La vida, la misma naturaleza de Dios. El hombre por naturaleza no puede agradar a Dios. Necesita la vida de Cristo Jesús morando en nuestros corazones. Eso es gracia de Dios. Lo demás es religión que apela a las fuerzas humanas, al esfuerzo. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Me explico. Mis hermanos, no creer esto, vivir menos que esto, es apostatar de la fe. La fe genuina que vino a darnos el Señor Jesucristo. ¿Y qué nos vino a dar? Su vida. La vida de Cristo está en vos, está en mí. Eso es ser cristiano, tener la vida de Cristo en nosotros y dejar que se manifieste y empezar a obedecer a esa vida, a ese impulso de vida, esa ley de vida del Espíritu Santo en nosotros. Si no lo estás haciendo, estás en rebelión, estás en apostasía. Podés estar sentado en el banco de una iglesia, podés tener una Biblia sobre tus rodillas, podés levantar las manos, podés cantar y ser un apóstata. ¿Me va siguiendo? Porque el llamamiento del Evangelio es para manifestar la vida de Cristo al mundo. Ya no es para que yo viva como vivía, ¿no es cierto? Ya no vivo yo, dice Pablo. Aleluya, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, nos llevó a todos nosotros a la cruz y allí fuimos crucificados juntamente con Él. Acuérdate que dice que la paga del pecado es la muerte y por cuanto todos nosotros pecamos, ¿no es cierto? Habíamos pecado, teníamos que morir. No es que Dios te perdonó, no es que Dios te hizo una amnistía. Te hizo morir, Cristo murió en tu lugar y Él te imputó la muerte de Cristo a tu favor. Te la acreditó a favor tuyo. ¿Me vas siguiendo? Ya moriste a lo que eras. No sigas creyendo más a eso. No sigas creyendo. Tu alma te la tienes que dejar en las manos del Señor. Tu mente tiene que ser renovada. Ya no podés seguir luchando con las cosas que ayer te ataban. Ya ataques de ansiedad, de depresión, de angustia. Ya basta. Somos nuevas criaturas. Creados en Cristo Jesús para andar en nuevas obras, en buenas obras. Gloria al nombre de Cristo. Él vino para darnos libertad. Acuérdate, mi hermano, que si has conocido al Señor, un cristiano es uno que ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Si has tenido un encuentro con Él, Él vino a libertar a los cautivos. Ya basta. Todo, oh Padre, en el nombre del Señor. Toda esclavitud, toda cadena de depresión, toda cadena de ansiedad, toda opresión espiritual. Aleluya, dice que el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Aleluya, a publicar libertad a los cautivos. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Libre, libre, libre. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Libre de la falta de perdón, libre de todo resentimiento, libre de todo rencor, libre de toda amargura. Libre de envidia, mi hermano. Tenemos que ser libres de la envidia, libres de los celos. Aleluya. Desde ahora nos vamos a alegrar cuando a los otros les vaya bien. Desde ahora vamos a celebrar cuando mi hermano reciba más que yo. Gloria al nombre. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque Dios le ha dado a cada uno la medida de fe. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostasía es no darle permiso al Señor para que habite con libertad en tu vida y se manifieste al mundo.
libertad mi hermano, muchas veces los cristianos nos enrolamos en ideologías políticas y en cosas, en debates, que lo único que nos lleva es a llenarnos de rencor, de resentimiento, de perder la paz, el gozo. Y estamos contristando al Espíritu Santo. Pero cuando, mis hermanos, aprendemos a dejarle al Señor la libertad para que Él se exprese, y Él es amoroso. Gloria al nombre del Señor. Ustedes saben que a Jesús, otra de las causas que los mandaron a la cruz, y ahora que los judíos no creen que Él es el Mesías, porque dicen, el Mesías tiene que ser como el rey Ciro, ¿no es cierto? Mi ungido Ciro, dice la Biblia, porque era un rey y se metía en la política y tenía ejércitos, tenía fuerza. Jesús no hizo nada de eso, dicen los judíos. No puede ser ungido, ¿no es cierto? No puede ser el ungido, porque cuando venga el ungido de Dios va a reunir a Israel de todas las naciones, lo dice la Biblia. Todavía Israel, hoy que se celebra los 78 años del establecimiento del Estado de Israel, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado, la declaración dice el establecimiento del Estado de Israel en el territorio de Palestina, así decía la declaración oficial, o lo que antiguamente era Israel, ¿no es cierto? Hoy se está conmemorando 78 años, pero ¿sabes qué? Esa no es la reunificación de Israel que va a provocar el Mesías cuando venga. Los va a reunir de todos lados. Ahora la mitad de los judíos está fuera de Israel. 9 millones están fuera de Israel, la mayoría están acá en Estados Unidos, en Francia, en Argentina y en otros lugares del mundo. El Mesías viene y va a reunir a su pueblo. Gloria al nombre del Señor, y les va a dar paz. Ese es el que va a traer la paz. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, mis hermanos, si nosotros apostatamos, abandonamos al Señor, dejamos que el Espíritu Santo, o le impedimos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, ¿qué es lo que queda? El hombre de pecado. Volvemos al pecado. ¿Me van siguiendo? Como le dijo una vez el hermano Billy Graham, aquel famoso evangelista. Si Dios quitara su gracia de sobre mi vida, mis labios se convertirían en barro, dijo él. Me van siguiendo, porque es la gracia de Dios en un hombre, en una mujer, lo que hace algo glorioso en sus vidas, que permite que sean de bendición. Pero la gracia no se dispensa a cualquiera. La gracia de Dios viene sobre los humildes, viene sobre los mansos, viene sobre los que no se defienden a sí mismos, ¿no es cierto? La gracia de Dios viene sobre aquellos que aman al Señor Jesucristo. Y tenemos que amar al Señor Jesucristo con amor entrañable. Aleluya, gloria al nombre. Un amor que nos salga de adentro. Un amor que nos lleve a querer estar con Él. Un amor que nos lleve, no porque la tradición, la costumbre de reunirnos en la iglesia, sino que yo tengo ganas de congregarme porque dijo el Señor que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y yo te puedo asegurar una cosa. Si el Señor, si viniera, no sé quién es tu artista preferido, no sé cuál es tu personaje preferido. Y si Él dijera, va a estar en tal lugar, seguro que ibas a querer ir ahí. Pero el Rey de Reyes muchas veces dice, yo estoy donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre. Y no tenemos ganas de congregarnos. ¿Me van siguiendo? Por eso hay que tener cuidado, mi hermano. Muchas veces podemos estar más en apostasía de lo que creemos. Y sabes que cuando empiezas a apostatar, cuando empiezas a dejar a impedir que el Señor obre en tu vida, te estás volviendo al hombre de pecado. Por supuesto que esto está hablando del anticristo, aquel que va a venir a ponerse en lugar de Cristo. Pero yo te puedo asegurar una cosa: Jesucristo vino para ser el Señor de tu vida. Sea que muramos o que vivamos, del Señor somos, dice la palabra. Y si no le permitís al Señor ser Señor en tu vida, tené cuidado porque sos anticristo. Alguien que se opone a Cristo, alguien que ocupa el lugar de Cristo. Y en el atrevimiento mayor, alguien que se quiere sentar en el trono de Cristo. ¿Me va siguiendo? Dice, el cual se pone en el verso 4.
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tengamos cuidado, mi hermano, porque muchos personajes se van a levantar y van a querer hacerse pasar por Cristo. Tengamos cuidado, mi hermano, aquellos que van a buscar ser adorados, ser glorificados. Y lamentablemente ya hemos visto cómo hombres han empezado a levantar estatuas a hombres. Estamos cayendo en una idolatría, mi hermano. Pero esos son señales de que el hombre de pecado está avanzando sobre la humanidad. Y dice la palabra, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Inicuo habla de un hombre sin ley, que no respeta la ley, que no se sujeta a la ley, un hombre que está por encima de aún las instituciones. Alguien que se cree ley en sí mismo. ¿Me van siguiendo? Alguien que hace y deshace la ley, que la rompe como él quiere. Es un espíritu que está controlando hoy por hoy a muchas personas. Y dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado. Y entonces se manifestará aquel a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí se va a manifestar totalmente el anticristo, aquel personaje cuyo advenimiento viene por Satanás, decíamos la semana pasada, ¿no es cierto? Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad. No dice, no recibieron el amor a la verdad. Mi hermano, el único que puede decir, yo soy la verdad, es Jesucristo. Y mi hermano, hoy por hoy tengo que hacer una advertencia. ¿Hasta dónde amamos al Señor Jesucristo? Y uno puede, mi hermano, medir el tamaño, el grado del amor de una persona, es cuando dice la palabra que alguien está dispuesto a dar su vida por sus amigos, ¿no es cierto? Y entonces, mis hermanos, note esto, yo estoy dispuesto no solo a morir por Jesucristo, sino a vivir por Él. Si puedo contestar estas dos preguntas de una manera afirmativa, puedo asegurarte que amás al Señor Jesús. O querés al Señor Jesús para que te haga bien, para que te guarde, para que te bendiga. No, hay que tener cuidado, mi hermano. A Jesucristo dice, le veremos más inatractivo. De hecho, mis hermanos, préstame atención con esto. Mi hermano, ¿cuánta gente hay que busca al Señor porque sana, porque liberta, porque bendice? Pero ¿sabes qué? Hubo un momento que la gente tuvo que contemplarlo sin atractivo, allí en la cruz. Allí en la cruz lo apalearon, allí en la cruz sufrió hambre, la sed, ¿no es cierto? La ignominia, lo escupieron, lo abofetearon, ¿qué es lo que no lo hicieron? Pero lo más grosero es que lo desnudaron en público. Lo veremos más inatractivo. Un hombre desnudo. Mi hermano, y perdóname la expresión, yo vengo de una provincia llamada Córdoba, allí en Argentina, que se usan mucho las expresiones gráficas. Y dice, por ejemplo, cuando una chica se está por poner de novio con un muchacho que no tiene nada que ofrecerle y la mamá le dice, no, hija, no te pongas de novio con ese, porque ese no tiene nada, solamente tiene una mano atrás y otra adelante. Está desnudo, desprovisto. No le podés sacar nada a ese tipo. No te puede brindar nada. Mis hermanos, así estuvo Jesús. Dice, le veremos más inatractivo para que le deseemos.
Subirá cual renuevo de tierra seca, dice. Y yo te puedo asegurar, mi hermano, vos lo ves acá, en este Miami, que cuando pasa una semana, dos sin llover, vas a ver cómo las plantitas se empiezan a chicharrar, se empiezan a poner débiles, endebles, ¿no es cierto? Todas allí raquíticas. Eso es una raíz en tierra seca. Y así estuvo Jesús, dice, para que le deseemos. Porque ¿sabes qué, mi hermano? Si no has aprendido a gustar al Cristo sufriente, no vas a poder nunca experimentar al Cristo que te bendice. Me va siguiendo, pero para poder conocer al Cristo de la cruz, vos primero tenés que tomar tu cruz. Cuando decidas tomar la cruz, mi hermano, vas a poder experimentar realmente el poder, la vida de Cristo en vos. Si no, lo que vas a tener es religión, vas a tener nada más que mero conocimiento bíblico. Pero no vas a tener la manifestación, como dice Pablo. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos como tal. Ellos le habían visto, ¿no es cierto?, cuando hacía milagros. Lo habían visto los discípulos que comían con él, que estuvieron con él muchas veces, cómo puso las manos sobre un enfermo, escupiendo, hizo lodo y le untó en los ojos al ciego y pudo ver. Pero ellos lo vieron en la carne, lo natural, ¿no es cierto? Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos como tal. Ahora tenemos que operar en nuestro espíritu para recibir revelación del Padre, de quién es Cristo, mi hermano. Porque si no vamos a estar como la gran mayoría, que alaba a Cristo, que llena las iglesias, pero que no se ve a Cristo en sus vidas, que obra como cualquier otro, que vemos que tienen los mismos problemas, las mismas preocupaciones que aquellos que no tienen a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Me van siguiendo. Y recibir el amor de la verdad, recibir a Cristo, dejar que venga Cristo y que Él te enseñe, que Él se manifieste en tu vida. Por esto dice, pero hay una cosa, mi hermano, si no recibimos el amor a Cristo, de Cristo, mi hermano, si no recibimos la obra de Cristo en nosotros, dice la palabra de Dios, y que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, pero por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mi hermano, el único que te puede sacar del error, del engaño, es Jesucristo, porque Él dijo, yo soy la verdad. Y dice, pero por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Muchas veces, mi hermano, uno se sorprende. No sé si alguno de los que me está escuchando en esta noche o en estos días ha conocido a alguien que, habiendo conocido al Señor, habiendo estado en la iglesia, hoy se han metido en engaños y vuelven como dice la palabra, vuelve la puerca a revolcarse en el cieno y el perro a lamer su propio vómito, dice, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿cómo un cristiano puede ahora estar metido en la nueva era o en cosas de la nueva espiritualidad y creer en doctrinas de demonios? Acá hay una palabra de advertencia que da el Espíritu Santo. Debemos arrepentirnos de nuestra forma de vivir, de controlar nuestra vida y rendir nuestras vidas a Jesucristo, porque si no, el engaño nos va a envolver. Y aquellos que no amamos a Jesucristo, dice que Dios envía un poder engañoso. Dios envía un poder engañoso, dice, para que crean la mentira a fin de que sean condenados. Mi hermano, Dios envió a su Hijo gratuitamente, pero mi hermano, Él no lo desperdicia, te lo digo así. Él lo dio, pero no lo desperdicia. Tenemos que valorar el regalo que es Jesucristo. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Saben lo que es complacerse en la injusticia? Es en no ser como Cristo y así todos nos gusta esa vida. ¿Me va siguiendo? Oh, hombre, ¿qué demanda Dios de ti? Hacer misericordia, hacer justicia.
Él no pide una actividad religiosa de grandes sacrificios, grandes diezmos. Él lo que pide es que rindas tu vida a Él a fin de que Él pueda reproducir su vida en vos, ¿no es cierto? Por eso es que la Biblia habla de tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? Es la vida de Cristo en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Y ahí arrancamos en lo que tendría que ser esta noche, ¿no es cierto? Versículo 13 del capítulo 2. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Primera cosa que tenemos que tener presente. Si hemos creído en el Señor, es porque el Señor nos ha escogido para creer. Tengamos cuidado, vuelvo a leer. Leo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Desde el principio es desde la fundación del mundo, mi hermano. Ya Dios tenía en su mente y en su corazón que a los que iban a ser salvos. No es que Él determinó, decretó quiénes iban a ser salvos, sino que simplemente Él conoce toda la creación antes que la creación fuera, ¿no es cierto? Gloria al nombre del Señor. Ahora, que Dios conozca todas las cosas antes de que sucedan, no quiere decir que Dios hizo todo lo que va a suceder, mi hermano. Eso es fatalismo, ¿no es cierto? Si no, la Biblia no diría que Dios, obrando a través de todas las cosas, hace que las cosas cooperen para bien de aquellos que le aman. ¿Me van siguiendo? Gloria al nombre del Señor. Y entonces, os haya elegido desde el principio para salvación. Por eso es que Pablo también va a decir en la carta a los de Filipo, allí en el capítulo 2, verso 13, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Él es quien produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo no puedo jugar con Dios. No es mi relación con Dios, mi comunión con Dios. No la puedo manejar yo. Es Dios quien controla mi vida. Por eso, mi hermano, tengo que ocuparme en mi salvación con temor y temblor. Y dice la palabra, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mi hermano, Dios, a través de su Espíritu Santo, estuvo obrando en tu vida antes que le conocieras, obrando en tu vida cuando aún no cuenta te dabas, cómo fue llevando hasta ese momento en que no tuviste más que otra opción que rendir tu vida a Cristo. Esa es la obra santificadora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te viene y te redarguye de pecado. Es el Espíritu Santo el que te convence, te declara convicto de pecado, culpable, te hace ver culpable de pecado. Pero qué lindo que no solamente te hace sentir culpable del pecado, pues no te deja allí porque si no sería condenación. Pero Él te pone el deseo de salir del pecado. Por eso es redarguir. Aleluya. Y eso es obra del Espíritu Santo, no el producto del esfuerzo humano, no de mi corazón. Por eso tenemos que ser muy respetuosos con el Espíritu Santo. Acuérdense que es Espíritu de Dios, Espíritu de santidad. Aleluya. Y dice la palabra, y la fe en la verdad. La verdad es la palabra. Si vamos a crecer, si vamos a permanecer estables, firmes en las cosas del Señor, dos cosas que tenemos que saber. En primer lugar, la santificación por el Espíritu Santo. Y la santificación no es una obediencia a reglas, a estatutos, a normas. La santificación es dejar que el Espíritu Santo es el que nos vaya guiando, el que vaya poniendo frenos, el que nos vaya diciendo, mira, esto está bien o esto está mal. No nosotros, sino que Él sea. ¿Y cómo lo demuestra? A través del gozo que Él pone en nuestras vidas, de la paz que Él pone en nuestra vida.
Y cuando hacemos algo indebido, vemos cómo se frena esa paz, ese gozo en nuestros corazones. Esa comunión íntima con el Espíritu Santo, ese compañerismo diario, esa sensibilidad hacia Él, tenemos que desarrollarla, ¿no es cierto? Y dice la palabra, y la fe en la verdad. Mi hermano, la palabra de Dios, esto que ha dejado Él por escrito, no es materia de especulaciones. Él lo dijo, yo lo creo, es la palabra de Dios. Es más, mi hermano, cuando yo abro la Biblia y la leo, es Dios hablándome. ¿Me va siguiendo? Entonces, mi hermano, una Biblia abierta es Dios hablándome. Ahora, ¿qué significa una Biblia cerrada? Que Dios no tiene oportunidad de hablarme. ¿Cuántas Biblias hay cerradas en nuestros hogares hoy por hoy? ¿Me va siguiendo? Tenemos que tener Biblias abiertas, Biblias que se leen a diario, mi hermano. Biblias que se declaran, que se confiesan, Biblias que se meditan, Biblias que son nuestro diario hablar, nuestras conversaciones. ¿Me va siguiendo? Eso es lo que alimenta al Espíritu Santo. Eso es lo que nos llena del gozo del Espíritu. Y dice la palabra, dice, a la cual no os llamó mediante nuestro evangelio. Nota, presta atención a esto. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, hoy por hoy que se predican evangelios de ofertas, evangelios de prosperidad. Ven al Señor y te va a bendecir. Ven al Señor y va a recibir sanidad. Ven al Señor y tú vas a ser bendecido, vas a tener mucho dinero. No, el llamamiento del evangelio. Nota, acá lo dice bien claro. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es la gloria de nuestro Señor Jesucristo? Es la semejanza. El Evangelio no es para ir al cielo. Por supuesto, vas a ir al cielo. Pero no es para él, no es la meta primordial del Evangelio. La meta primordial del Evangelio no es la sanidad, no es la liberación, no es ni siquiera dar que tengas paz. La meta primordial del Evangelio es que vos seas transformado a la imagen de Cristo. Que Cristo empiece a verse en tu vida, mi hermano, y en mi vida. Esa es una oración que tenemos que hacer por todos y cada uno de nosotros. Para que la vida de Cristo se manifieste a través de mi hermano, de mi hermana, ¿no es cierto? A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para que fuéramos hechos conforme a la imagen de Cristo. Y miren lo que dice el capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos, gloria al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, vamos a leer desde el verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ve que nosotros no fuimos llamados para alcanzar bendiciones, no fuimos llamados para ser sanos, no fuimos llamados para ser bendecidos. Dice, para su propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios tuvo al llamarnos mediante el Evangelio? Lo estábamos leyendo recién. Para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Para que recibiésemos su gloria. ¿Me va siguiendo? Su semejanza. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció. Vieron que nosotros hemos creído porque desde el principio del mundo Dios nos escogió para creer. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mi hermano,
tengo que compartir algo muy doloroso para mí. Yo tengo un hermano mayor que yo, que no se parece en nada a mí. Usted lo ve mucho más alto que yo, nariz más grande que yo, pelo más que yo, la cara distinta, ¿no es cierto? Y el finado mi papá siempre lo maltrató, siempre le pegaba, porque él decía que él no era hijo de él, ¿no es cierto? Ahora, mis hermanos, note esto. Un hombre puede despreciar a un hijo porque no se le parece, pero Dios nota. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién de nosotros se parecía a Dios antes de Cristo? Ninguno. Pero sin embargo Él nos amó y nos trajo, nos lavó y nos hizo partícipes de su familia. Y no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Me van siguiendo? Gloria al nombre. ¿Cómo no te va a dar ganas de parecerte a tu hermano mayor, a Jesús? ¿No es cierto? Y dice la palabra, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y ahora viene la parte que muchas veces nosotros buscamos primero. Pero Dios no es mezquino, mi hermano. No busques a Dios por las bendiciones, buscalo a Dios por quien es Dios y vas a ver que Él te va a bendecir. No vas a tener necesidad de andar diciendo, bendíceme Dios, bendíceme, sáname Dios, sáname, prospérame. No, no. Porque dice la palabra, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mi hermano, podés repetir conmigo en esta noche. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Mi hermano, yo tengo 73 años, a los 65 años me jubilé, pero sigo trabajando. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Porque no tengo plata a los 72 años, me dice mi señora. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque las cuentas no me dan. Pero mi Dios no me va a dejar. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y esto lo podés pensar vos también. No sé por qué estás pasando. ¿Cuál es tu situación económica? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, el gobierno de Dios en tu vida, el hacer la voluntad de Dios. Y dice que todas las demás cosas te van a ser añadidas. ¿Me va siguiendo? Añadidos, no que te lo van a tener que dar. Gloria al Señor. Volvamos a nuestro pasaje. Y dice la palabra allí en 2 Tesalonicenses, en el verso 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Noten, retened la doctrina. ¿Saben por qué dice esa palabra retened? Porque las doctrinas tienden a olvidársenos. Olvidamos las doctrinas, las buenas enseñanzas, y siempre andamos buscando cosas nuevas. Una nueva revelación, una nueva enseñanza, algo que sea más fácil, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué? Una nueva unción, una nueva, qué sé yo, cuántas cosas. Y dice la palabra, no, retened la doctrina que habéis aprendido, la enseñanza que recibisteis. No la desechen, no vengan con nuevas doctrinas, que el Señor dio una nueva revelación, qué sé yo. No, 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 paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Y dice, ¿qué dice más la Biblia? Y andad por ellas. ¿Me van siguiendo? Aleluya. Dios no te va a contestar para darte satisfacer tu interés, tus deseos de conocer.
Dios te va a contestar si ve que en tu corazón hay deseos de obedecerle, ¿no es cierto? Y dice la palabra que habéis aprendido sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, o sea, Jesucristo en persona, dice, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Vuelvo a leer, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Gloria al nombre del Señor. Y ahora arranca el capítulo 3, capítulo final de estas dos cartas, y dice así: por lo demás, o sea, habiendo enseñado todo esto que estuvimos aprendiendo, dice, ahora por lo demás, o como después de haber servido una comida abundante de varios platos, ahora dice, y ahora viene el postre. Dice, orad por nosotros. Queremos estar firmes, establecidos en la fe, esperando la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, en un mundo donde cada vez más confusión, más engaño, donde se van a levantar muchos diciendo yo soy el Cristo, ¿no es cierto? Y tantas otras cosas, donde se va a ver una manifestación del pecado cual no la hubo nunca. Y otra cosa, mi hermano, para que ustedes vean cómo la Biblia es verdadera y se cumple. Jesús había dicho que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Sodoma y Gomorra. Y ustedes saben, mis hermanos, que ya vamos a tener la nueva Sodoma por una ordenanza del gobierno de Israel, del primer ministro Benjamín Netanyahu. Ya se está construyendo una ciudad allí en las orillas del Mar Muerto, donde se cree que estuvo la Sodoma y Gomorra, que fue destruida por Dios, allí en el lugar más bajo de la tierra, está 400 metros por debajo del nivel del mar. Allí estaba Sodoma, y le pusieron el nombre de la tierra del orgullo, de Pride Land, ¿no es cierto? Donde allí van a formar la ciudad de Sodoma, donde allí van a poder ir todos los LGBTQ y todos aquellos que están en la depravación moral y sexual, y van a tener 4 días de celebraciones, de desenfrenos, de orgías, y todo debido al Estado moderno de Israel, que va a hospedar toda esta llamarle fiesta, orgía, ¿no es cierto? Y ya se va a cumplir, o sea que no falta mucho por la venida del Señor, porque ya la Sodoma moderna ya está siendo reconstruida, ¿no es cierto? Pero noten, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Orad para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. ¿Qué quiere decir sea glorificada? Sea confirmada por Dios con señales, prodigios y milagros. Y sea confirmada por el Espíritu Santo en los corazones de las personas que crean y se conviertan a Dios, ¿no es cierto? Y las conversiones son las que más gloria dan a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora noten, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Tenemos que tener mucha sabiduría para predicar el Evangelio. Tenemos que pedirle a Dios que la palabra corra y sea glorificada, pero también para que Él nos libre de hombres perversos y malos, porque no de todos es la fe. Y dice la palabra, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Aleluya. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos.
Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No era un mantenido Pablo, no porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también, ahora mi hermano, ¿cómo queremos que sean nuestras iglesias? Mi hermano, así como quisiéramos que sean nuestras iglesias, empecemos por ser nosotros como quisiéramos que fuera la iglesia. ¿Me van siguiendo? Seamos ejemplo para nuestros hermanos. Seamos un ejemplo para aquellos que invocan el nombre del Señor, para nuestra familia. Seamos cristianos de una sola pieza, verdaderos, hombres y mujeres de palabras de verdad, ¿no es cierto? Y dice la palabra, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Mi hermano, hay que tener cuidado porque la gente, usted le lleva algo de regalo y todo el mundo se le va a llenar la iglesia. Pero mi hermano, tenemos que enseñarle a la gente que debemos trabajar con nuestras propias manos, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y mi hermano, como yo dije la otra vez, mi hermano, alguna gente dice, no hay trabajo, porque están esperando un trabajo bueno, un trabajo que le pague mucho. Pero ¿sabes qué? Mientras te llega ese trabajo, trabajá en cualquier cosa. La cuestión es comer tu propio pan. Ni dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en la carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Él va a hacer la obra en nosotros, pero nosotros tenemos que dejar que Él haga la obra. ¿Y de qué manera? Tomando nuestra cruz y viniendo en pos de Él. Dios te bendiga y gracias por este tiempo. Amén.